Muchísimas gracias. Gracias como siempre por invitarme. Me siento muy honrado y muy alentado por esta invitación. Porque ¿de qué sirve que uno estudie Biblia si no tiene después con quién compartir, ¿no? Sería una lástima haber acumulado tantas herramientas a lo largo de los años y que empiecen a derrumbarse o a llenarse de telarañas en una mochila. Por eso qué lindo cuando puedo compartir. Ahí el padre Lauren recién decía que Cristo es el camino y Gerardo es un camino. Muy bien, ¿qué diferencia? Cristo es el camino, odón en griego. Y Gerardo, como cada uno de ustedes, es un camino. Lo mismo podríamos usar el término evangelio. Jesucristo es el evangelio de Dios y nosotros somos un evangelio. Tal vez el único evangelio que algunos de nuestros hermanos van a leer, porque no todos tienen interés por lo bíblico, no todos saben lo que significa la Biblia, pero sí nos conocen en el barrio, sí nos conocen en el pueblo y dicen, mira, esa va a la iglesia, ese va a la iglesia. Bueno, nos están observando. Ojalá seamos nosotros para ellos un evangelio, no el evangelio de Jesús. Y lo mismo el camino, un camino, no el camino. Y entonces ven qué importante el tema de las traducciones. Nosotros no leemos de los textos más antiguos, de las copias más antiguas que se conservan, sino que leemos comúnmente de traducciones. Y aunque leyéramos de las copias más antiguas, siempre cuando leemos, leemos con ojos de personas del siglo XX, siglo XXI. Entonces, los términos tienen un sentido muy distinto para nosotros que para los de aquella cultura. Cuando nosotros hoy hablamos de camino, comúnmente pensamos en una ruta pavimentada, en una calle de ciudad señalizada. Para aquella época un camino muchas veces era apenas un senderito que otros ya habían recorrido y que permitía, si uno no se extraviaba por ahí en algún vericueto, llegar a algún lugar. Entonces la imagen de camino no es la misma para nosotros que para los de aquella época. Vamos a empezar, si les parece, leyendo el comienzo del capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Recordamos, como siempre, que en las copias más antiguas no existen capítulos, versículos, títulos, separaciones. Incluso muchos manuscritos son de escritura continua, es decir, que no hay separación entre palabra y palabra. Cuando se trata de textos griegos, el problema no es tan grande. Cuando se trata de textos en arameo, la cosa se complica, porque las palabras arameas comúnmente son 3 consonantes, no tienen vocales, y a esas 3 consonantes se agregan prefijos y sufijos para ubicar dentro de la oración a ese término. Pero a veces un prefijo de un término podría confundirse con el sufijo de otro y entonces ahí la cosa se complica. En griego no es tan complicado. Sin embargo, tiene sus complicidades el traductor con su idea previa al texto. El traductor tiene una complicidad con su cultura y entonces lee de un modo determinado. Ya vamos a ver entonces, cuando nos detengamos en el versículo donde se dice que Jesús es el camino, algunas otras posibles traducciones. Pero primero vamos a leer un párrafo que siempre es un recorte y por tanto para entender ese recorte uno tiene que más o menos tener conciencia de lo anterior, de lo que sigue,
¿Mm? Y también del lugar que ocupa en la obra, en el libro. Después vamos a ver un poquito el esquema de Juan. Seguramente vamos a refrescar cosas que ustedes han visto con tan dignos profesores que han tenido, que les habrán aportado un montón de herramientas, pero vamos a refrescar un poquito para ver dónde ubicamos este texto en el contexto del libro. Pero ahora, Katy, eh, ¿quién iba a hacer la lecturita de estos primeros versículos del capítulo 14? Listo, te ayudo yo porque Muy me bien. desperté. Listo. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Si me conocieran, conocieran también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ese versículo 6, yo soy el camino, coma, la verdad y la vida, en griego no está esa coma, sino que hay un kai entre cada uno de los términos que siempre vienen con artículo, entonces es el camino, la verdad, la vida, con artículo, y entre cada una de esta palabra precedida de su artículo, sustantivo precedido de su artículo, hay un kai, que comúnmente se traduce por un i. Entonces, para nuestro castellano, en vez de decir yo soy el camino y la verdad y la vida, comúnmente la primer i, esa partícula que une la conjuntiva, se usa una coma. Yo soy el camino, coma, la verdad y la vida. Pero ese kai en griego podría traducirse además también yo soy el camino, además la verdad, además la vida. Yo soy el camino, también la verdad, también la vida. Pero podría traducirse ese kai por un o sea, es decir, yo soy el camino, es decir, la verdad, es decir, la vida, como si fueran sinónimos. Pero en algunos comentaristas antiguos encontramos esta acepción. Yo soy el camino de verdad y la vida. Yo soy el camino verdadero, vital. Ya ven entonces ustedes cómo se abre la posibilidad de hacer comentarios distintos de la manera en que nosotros relacionemos estos términos entre sí. Todos están dirigidos a una misma persona, Jesús, que habla de sí mismo, ego eimi, yo soy. Ego eimi es el término que en Éxodo 3 usa Dios cuando se comunica con Moisés. Dime cómo es tu nombre para que yo te presente. Ego eimi, dice en griego. Yo soy o yo estoy. Entonces también podríamos traducir esto diciendo yo estoy como el camino, es decir, como la verdad, o sea, como la vida. Lo esencial. Muchas veces nosotros decimos que la vida es un camino, tiene un comienzo y un final. Vamos de la cuna a la tumba y vamos haciendo camino al andar. Muchas veces ese camino está orientado por
lo que hemos internalizado de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestra religión, y hay signos que nos indican, hay señales que nos orientan en el camino, pero uno siempre va haciendo discernimiento, ¿sí? Y va haciendo camino. Cuando San Agustín comenta el Evangelio de San Mateo, los magos de Oriente que vienen a visitar al rey de los judíos que acaba de nacer y no conocen, ellos se dirigen a Jerusalén. O sea, siguen un camino guiados por la estrella, orientados por la estrella, pero siguiendo una lógica humana. Si el que nació es un rey, lo más lógico es encontrarlo en el palacio. Entonces ellos se dirigen al palacio y consultan a Herodes. Herodes también sigue un camino, va al templo, consulta a los sacerdotes, que dicen sus libros sagrados, en dónde debe nacer el rey de los judíos. Los sacerdotes siguen un camino, van a consultar los rollos de la escritura, o lo dicen de memoria, en Belén de Judá. Entonces los sacerdotes hacen el camino inverso, van a Herodes, le dan la respuesta, Herodes se la da a los magos y los magos se encaminan a Belén. Ni Herodes se mueve de palacio, ni los sacerdotes se mueven del templo. Entonces Agustín dice hermosamente que son como señales en el camino. Señalan, dice, Cuenca, faltan 20 kilómetros, pero el cartel sigue ahí. Yo voy manejando mi coche o voy en el bus, en el micro, y sé que me faltan 20 kilómetros para llegar a esa querida Cuenca que todavía no conozco, pero espero conocer antes de morirme. Sé que faltan 20 kilómetros porque me lo dice el cartel, pero el cartel siempre va a quedarse a 20 kilómetros. Entonces, qué interesante. El camino tiene señales que no hacen el camino. Nos podría pasar eso también a nosotros. Ser señales en el camino y no recorrer el camino. Bueno, ya me fui a una explicación espiritual, ¿no? Tanto leer a San Agustín, ya voy actuando como él, que empieza a explicar una cosa y termina siempre dando un consejo espiritual, una alerta. Cuidado, no seamos señales inertes en el camino. El camino está hecho para ser recorrido, si no, no es un camino. Así como un libro. El libro está para ser leído. Si uno no abre el libro, es un conjunto de hojas escritas, nada más. Pero para que se conviertan en vida, por eso camino y vida, para que se convierta en vida, hay que abrirlo y leerlo. Y el camino hay que recorrerlo. Ahí sí Katy es tan amable y nos pasa la plaquita del esquemita del cuarto evangelio para orientarnos en dónde ubicar este texto. Muchas veces nosotros tenemos la tentación cuando leemos uno de los evangelios de pensar, como pensaron aquellos artistas del Renacimiento, que dibujaron a los evangelistas con una palomita dictándole al oído y una pluma en la mano. Muchas veces nosotros tenemos la tentación de pensar que los autores que figuran hoy, ¿no?, en los evangelios escribieron todo de un tirón. Pero los especialistas dicen que seguramente no fue así. Primero, los autores tienen canteras de donde extraen los elementos para sus obras. La principal cantera que subyace en los relatos evangélicos, a mi entender, son los textos de los libros que hoy componen nuestro Antiguo Testamento, es decir, la literatura canónica del pueblo de Israel. Pero también había otros libros que hoy no figuran en la Biblia, que es lo que los estudiosos llaman literatura intertestamentaria. Esa literatura también forma parte de estos elementos que sirvieron a los autores del Nuevo Testamento para escribir sus libros.
En esa literatura intertestamentaria, por ejemplo, hay muchos libros llamados testamentos. Testamento de Adán, testamento de los 12 patriarcas, testamento de Moisés. Y este discurso que acabamos de leer tiene un formato de testamento. Es una despedida y unos consejos a los que siguen el camino. Por eso el texto empieza: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho. Algunos traducen con signo de pregunta, siempre los traductores. Entonces, esto podría ser un testamento. Pero volvamos a lo que estoy diciendo. Los autores toman de distintas canteras. Primero, entonces, la cantera del Antiguo Testamento, la cantera de los libros intertestamentarios o apócrifos del Antiguo Testamento, que no entraron en el canon por diversas circunstancias, pero que eran conocidos por los autores del Nuevo Testamento. Después, en el caso de Juan, posiblemente los sinópticos. Posiblemente Juan conocía los sinópticos o algo de los sinópticos y no los quiso repetir. Y en el caso de Juan, algo de literatura griega también. Por eso, muchas veces se dice que el cuarto evangelio es el más espiritual. No, no es el más espiritual. Es el que tiene más categorías de la cultura griega, que es fuente de nuestra cultura. Nosotros, fundamentalmente, somos greco-romanos en la cultura. Sí, nuestra cultura tiene su origen en Atenas y en Roma, no en Jerusalén. En cambio, la cultura bíblica tiene origen en el pueblo de Israel, por tanto, en el pensamiento semita. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Jesús resucitó en cuerpo y alma, pensamos con categorías griegas, cuerpo, pero la categoría cuerpo en el pensamiento semita es otra cosa. Para el semita el cuerpo es la identidad. Jesús resucita como una persona, no como un espíritu. ¿Se acuerdan ustedes los relatos de Jesús caminando sobre las aguas, que dice: no teman, no soy un fantasma, soy yo, soy una persona, soy Jesús? Eso sería el cuerpo. Cuando nosotros leemos la Biblia y aparece el término corazón, el corazón para la Biblia es el lugar del pensamiento, de la interioridad, no de los sentimientos. En la Biblia uno siente con las entrañas, con los riñones, por ejemplo, no con el corazón. Entonces, cuando Jesús dice duros de corazón, ¿qué significa? Esclerocardian. Significa duros de cabeza, duros de entendimiento, no comprenden. Entonces, Juan, o el que toma el nombre de Juan, va a tomar de todas estas fuentes para hacer su escrito. Y posiblemente el escrito que nosotros hoy tenemos tiene distintas capas de composición. Esto es muy claro en el cuarto evangelio, porque, por ejemplo, tenemos dos finales. Al final del capítulo 20 se dice: todo esto fue escrito para que el que lo lea crea, si se escribiera todo lo que hizo y dijo Jesús. Y se vuelve a repetir al final del capítulo 21. Por eso en muchas de nuestras Biblias el capítulo 21 aparece con un título arriba que dice apéndice, agregado. Y lo mismo pasa ahora con el capítulo 14. El capítulo 14 es un discurso y posiblemente podría terminar en el 14. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo 15, 16, 17, el discurso continúa. Entonces, podría ser que se tratara de dos momentos redaccionales. Nosotros comúnmente, cuando hacemos análisis, decimos el último redactor, es decir, el texto que llega a nosotros dice tal y cual cosa. Pero los especialistas por ahí dicen posiblemente un escritor anterior o el evangelista. Después, ahora acá tienen ustedes llegan a ver yo lo veo chiquito, ¿no? ¿Ustedes también?
¿Se puede agrandar un poquito, Katy? Si no, lo mismo Catita se lo va a mandar, como tantas otras cosas. Pero fundamentalmente podemos decir que tenemos en Juan al principio un prólogo, que yo más que prólogo prefiero llamarlo resumen del Evangelio. Es como un índice del Evangelio. Todos esos temas que ahí aparecen, después el autor los va a ir desarrollando a lo largo del escrito. Más que prólogo, para mí es como un índice, como una introducción. Y el epílogo, el capítulo 21, o apéndice, un agregado posterior. Y fundamentalmente hay dos grandes secciones. Lo que se llama el libro de los signos o la manifestación de Jesús en Galilea, aunque también ahí hay viajes a Jerusalén. Juan es el único que habla de 3 viajes a Jerusalén durante la vida de Jesús como maestro. Por eso la leyenda ha dicho que Jesús predicó durante 3 años. Nosotros no sabemos cuántos años duró el ejercicio de la maestría, la enseñanza de Jesús. Jesús como didáscalos, como maestro. No sabemos cuántos años. Hay quienes dicen que apenas 1 año y medio. Pero Juan lo pone 3 veces subiendo a Jerusalén. Ya en el capítulo 2, después de la conversión del agua en vino en Caná, ya lo vemos subiendo a Jerusalén y expulsando a los vendedores del templo, en la lectura del domingo pasado. Entonces, ahí primero tendríamos el libro de los signos, en donde Jesús se va manifestando, comenzando con el signo de Caná, esta conversión del agua en vino, y finalizando con el signo de la vuelta a la vida de Lázaro. Son 7 signos. El número 7, que sabemos nosotros que es un número muy importante para el pensamiento semita, tiene un lugar especial en el cuarto evangelio, tanto que algunos hacen esta organización en 7 semanas, dividen el evangelio como en 7 semanas. Entonces tenemos primero el libro de los signos hasta el final del capítulo 12 y con el capítulo 13 empezaría el libro de la gloria o el libro de la hora. Cuando en el capítulo 3, Jesús con Nicodemo, se habla de la exaltación, el Hijo será elevado, será exaltado, ese término en Juan tiene tanto que ver con la muerte en cruz como con la resurrección. Juan no presenta la muerte en cruz como un fracaso. El Jesús de Juan, desde la cruz, sigue dando instrucciones, sigue manejando la situación. No es un hombre derrotado, el Jesús crucificado de Juan, como sí lo es en los sinópticos. Es otra la visión de Juan. Entonces, el libro de los signos y el libro de la hora o de la gloria. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 Jesús le dice a su madre, no a María, a su madre, en todo el Evangelio de Juan nunca se va a dar el nombre de la madre del Señor. Siempre se dice la madre del Señor. Y él la va a llamar mujer. Si en cambio tenemos el nombre de José, ¿no es este el hijo de José? Si fuera por el cuarto evangelio, no sabríamos el nombre de la bienaventurada Virgen María. Entonces, a su madre, en el capítulo 2, Jesús le dice, mi hora no ha llegado. Y cuando llega la hora, al comienzo del capítulo 13, que dice, era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que él debía dejar este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y ahora los amó hasta el extremo. Bueno, Katy, podemos sacar la plaquita y después seguro que se las mandan a sus correos. Si alguien no recibe, se la pide. Me gusta ver las caritas, a ver si alguno se desmaya, se queda dormido. Voy controlando mientras hablo. Entonces,
En el capítulo 13 comienza, vuelvo a recordar, capítulos y versículos son agregados muy posteriores. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Son muy posteriores. Nos ayudan a nosotros a orientarnos. Entonces, el que aparezca un capítulo, un versículo, no significa que lo que se viene diciendo se corta y empieza algo nuevo. No, no necesariamente. A veces se da la coincidencia de que empieza una nueva unidad, como en este caso. En el capítulo 13 comienza el libro de la hora, el libro de la gloria, y comienza el relato más largo de la última cena, que abarca desde el comienzo del capítulo 13 hasta el final del capítulo 17. En los sinópticos no hay un relato tan largo. Sin embargo, en los sinópticos tenemos lo que llamamos comúnmente la institución de la Eucaristía, como el pan, lo bendijo, elevó los ojos al cielo, partió, repartió, dijo hagan esto en memoria mía, y en Juan eso no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Qué cosa, no? Habrá que preguntarse por qué. Bueno, los especialistas en Juan tienen muchas hipótesis. Pero entonces, esto que nosotros acabamos de leer al comienzo del capítulo 14, que muchos llaman el discurso de despedida, ese discurso de despedida está dentro del relato de la última cena. Entonces, cuando uno quiere decir, bueno, ¿qué género literario es esto? Ahí se complica la situación, porque el yo soy el camino, la verdad y la vida sería un dicho de Jesús, sería una apotegma, una enseñanza, sería una manifestación de la identidad de Jesús. El cuarto evangelio pone en boca del protagonista, pero en realidad es la fe de la comunidad. Si se me permite, no sé si será muy loca mi idea, ustedes después, si les sirve la toman y si no la dejan. Pero para mí, que el Jesús que presenta el cuarto evangelio es siempre el resucitado. Es como que el resucitado revive su vida, pero no la revive como un mortal, sino como un resucitado. Por eso es alguien que siempre está dominando la situación. Por eso siempre es alguien que habla de cosas que los demás no entienden. ¿Se acuerdan Nicodemo? Jesús le dice, hay que nacer de lo alto. Y Nicodemo dice, hay que nacer de nuevo. Ustedes tienen por ahí en sus cancioneros, en las parroquias y demás, ese cantito que dice, déjame nacer de nuevo. Es muy bonito ese canto, pero es antievangélico. Porque Jesús justamente lo corrige a Nicodemo diciéndole, no, no hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto, del agua y del espíritu. Ahí otra vez aparece la partícula kai, o sea, se puede traducir del agua y del espíritu, o se puede traducir del agua, es decir, del espíritu. Y que nosotros hemos siempre interpretado como un relato bautismal, pero seguramente Nicodemo no lo puede interpretar así, porque el bautismo es posterior. Pero parece que ese Jesús ya sabe del bautismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo mismo pasa en el capítulo 4 con la samaritana. Jesús habla conociendo toda la situación. Sabe que esta mujer tuvo 5 maridos y el que tiene ahora no es su marido, ve y llámalo. Jesús está hablando de un agua viva y la mujer está hablando del agua del pozo. Y se frota las manos. No voy a tener que pagar más la factura del agua. Me van a dar agua gratis. Aquí nosotros los argentinos estamos maldiciendo porque nos están aumentando todos los servicios, no pagábamos prácticamente nada y ahora nos los están llevando a precio internacional. Miren si viniera alguien y dijera, bueno, de ahora en adelante no van a pagar más agua, luz, nada. Lo hacemos nuestro Mesías. Bueno, algo así pasa con la samaritana. Dame de ese agua. De hecho, cuando se va la samaritana, ¿qué hace? Deja el cántaro olvidado. No piensa buscar más agua, no tiene miedo que se lo roben.
Bueno, volviendo a lo que estamos. Género literario. Podría ser entonces un dicho de Jesús, un apotegma, una manifestación de la identidad de Cristo puesta en los labios de Jesús de Nazaret por el autor. Pero también podría ser un diálogo. Está dialogando con un discípulo. Y este diálogo, si queremos, lo podemos retrotraer un poquito al final del capítulo 13. Jesús le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No puedo seguirte ahora, porque Jesús le ha anunciado que se tiene que ir al Padre. Yo a veces veo que algunos comentan la muerte de una persona diciendo volvió a la casa del Padre. Incluso me ha pasado que algunos religiosos, religiosas, cuando anuncian el fallecimiento de un cohermano, dice volvió a la casa del Padre. Bueno, eso no es fe cristiana. Nosotros no creemos que estuvimos ya en la casa del Padre. Nosotros creemos que Dios nos creó en el momento en que fuimos engendrados. Ahí comenzamos a existir. No teníamos existencia. Entonces, ¿se fue a la casa del Padre? Bueno, con mucha suerte, vamos a la casa del Padre. Algunos pasaremos tal vez un tiempito en el purgatorio, pero vamos hacia la casa del Padre. Pero no volvemos. En cambio, Jesús sí puede hablar de volver. Porque él, ¿cómo se presenta en el cuarto evangelio? Como el enviado. El enviado. Y entonces, ¿cuál es la tarea del discípulo, de la discípula de Jesús en el cuarto evangelio? Primero, creer que Jesús es el enviado. El que cree eso ya está salvado. ¿Se acuerdan la parábola del juicio final que tiene el evangelio según San Mateo, capítulo 25? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba de paso, me alojaste, desnudo, me vestiste. Vengan benditos de mi Padre, aléjense de mí malditos. Bueno, esto no está en Juan. ¿Por qué? Porque el juicio en Juan es ahora. El que cree ya está salvado. Podrá seguir teniendo errores, debilidades, caídas, pero la fe en Jesús como el enviado lo salva, lo salva. ¿Se entiende? Entonces, Jesús se presenta como el enviado, por tanto ya estuvo, y de hecho, en lo que llamamos prólogo, ¿qué decimos? La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne, sarx, no hombre como algunos a veces traducen, carne, la parte más débil del ser humano, la carne. O sea, lo que Lucas va a decir, encontrarán a un niño envuelto en pañales, la debilidad, la fragilidad. Juan lo dice a través del término sarx, carne. Entonces, este enviado de Dios en carne es el camino que debe seguir todo discípulo, discípula de Jesús. En la medida en que nosotros sigamos este camino, entonces ya estamos salvados. La salvación es ahora y la condenación es ahora, no después. La vida comienza ahora, la vida con mayúscula, la vida eterna. ¿Qué es la vida en el cuarto evangelio? Que te conozcan a ti y me conozcan a mí. Que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. Esta es la vida del discípulo, la discípula. No un cumplimiento de normas, como sí podría ser en Mateo y en Lucas, que tienen, por ejemplo, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es una señalización de un estilo que debe seguir el discípulo. En Juan es más sencilla la cosa, es imitar a Cristo. Ámense unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo, pero como el mandamiento del amor no existía ya, cuando en los sinópticos este maestro o doctor de la ley se presenta a Jesús y dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué lees en la Escritura? ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y entonces por qué en el cuarto evangelio se habla de un mandamiento nuevo?
porque hay que amar como amó Jesús. ¿Y cómo amó Jesús? Comienzo del capítulo 13, lo acabamos de leer, hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? Hasta derramar su última gota de sangre. El único que tiene el tema de la lanza en el costado es Juan. Y ese corazón abierto es el lugar en donde el discípulo va a encontrar refugio, donde la discípula va a encontrar su morada. Por eso después el resucitado, cuando se presenta, ¿qué muestra? Sus llagas, su costado. No muestra el pelo lacio. Mirá qué lindo que tengo el pelo ahora que estoy en el cielo, que estoy glorificado. Mirá cómo me salen rayos como Jesús misericordioso de las manos. No, le muestra las llagas, los signos de la pasión. Entonces, ¿qué significa Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué significa Jesús es el camino, es decir, la verdad, es decir, la vida? Que para los cristianos, el encuentro con el Padre se da a través de la imitación de Cristo. En la medida que el discípulo imita a su maestro, entonces se acerca al Padre. Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué le dice al discípulo amado al final de su vida? Ahí tienes a tu madre, y a la madre, ahí tienes a tu hijo. Es decir, ahora el discípulo, la discípula, tiene por madre a la misma madre del Señor. Se ha identificado con él. Lo que Pablo dice, acordémonos que Pablo es anterior al Evangelio de Juan y a los otros evangelios también. Que su deseo es conocer a Cristo y a este crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y a sus discípulos, a sus lectores, ¿qué les va a decir Pablo? Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo Juan con esto? Cristo es el camino. Ustedes sean un camino. Imiten a Jesús hasta convertirse en camino. Camino que debe ser pisoteado, camino que debe ser andado, camino que debe ser dejado atrás. Porque el camino no es un lugar para instalarse. Nadie se instala en un camino. Entre las cosas que yo recuerdo de mi infancia, una vuelta vi unos dibujitos animados de origen norteamericano que una persona se metía en una autopista de esas que tienen rulos y rulos y rulos y rulos, y se metía en esa autopista y no lograba nunca salir. Se confundía y no lograba salir y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y como no lograba salir, terminó poniendo un puesto de venta de panchos, de hot dog, en la autopista. Y yo pensaba, ¿y cómo hace para recibir la materia prima? ¿Quién le trae el pan y la salchicha para eso, no? Eso pensaba yo. Este dio vuelta a vuelta y no logró salir del camino. Entonces el camino, en realidad, se transformó en cárcel. El camino se transformó en trampa. El camino es algo para ser andado. ¿Se acuerdan que en Marcos, en Mateo, está la idea de volver a Galilea después de las apariciones, ¿no? Ve y dile a mis discípulos, vayan antes que yo a Galilea, ahí nos encontraremos. Esto es entonces volver a recorrer el camino, volver a andar el camino para encontrarse con Jesús. Esta me parece que es la tarea de todos nosotros como cristianas, como cristianos. Volver a hacer el camino que hizo Jesús.
convertirnos también cada uno de nosotros en enviados del Padre. Llevar la buena nueva de salvación. Convertir el agua en vino. Multiplicar los panes. Ayudar a ese paralítico de la piscina al que nadie ayuda a sumergirse en las aguas. Dar la vista al ciego de nacimiento, capítulo 9 de Juan. Y recordar a los demás que esa ceguera no es a causa de sus pecados o de pecados de sus padres. Liberar de esa idea. ¿Qué más podríamos decir? En este capítulo 14, que comienza ese discurso largo de despedida y que Jesús consuela, no se aflijan, no se preocupen, a donde voy yo también pueden venir ustedes, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Esto viene después del relato del lavatorio de los pies. Cuando Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor. Sí, es verdad. Sin embargo, les lavé los pies. Hagan ustedes lo mismo. Entonces, esta idea de la imitación de Cristo, de replicar a Cristo, creo que es la espiritualidad que nos propone el cuarto evangelio. Por eso, si nosotros nos quedamos con la idea de que Jesús es el camino, pero no recordamos que nosotros somos un camino, no hemos entendido lo que tal vez Juan quiere transmitir. Porque nos quedaríamos solamente con seguir echando incienso a la palabra de Dios encarnada, lo cual no está mal, pero ahí no termina la revelación. La revelación termina con la fe, con la adhesión, con la aceptación de Jesús como enviado y con la aceptación de mi rol también como enviada, como enviado, como discípula, como discípulo, como camino que debe ser andado. El término verdad, aletheia, muchas veces nosotros lo tomamos como última palabra. Y en nuestros ambientes, ¿cuántas veces nos encontramos con personas que están demasiado preocupadas, obsesivamente preocupadas por saber la verdad de cada cosa? Esto está bien, esto está mal. Esto es así o esto es así. No siempre podemos decir en este mundo lo que está bien y lo que está mal. Sí, en líneas generales sí. ¿Está bien comer el pan consagrado a Dios en el templo de Jerusalén? No, porque eso está reservado a los sacerdotes. Sin embargo, David y sus hombres, cuando tuvieron hambre, entraron al templo y lo comieron. Y Jesús lo pone como buen ejemplo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban arrancando semillas en sábado? ¿Acaso no recuerdan? Entonces, la verdad, que para muchos de nosotros es una cosa rígida, fija, inmutable, yo creo que para el cuarto evangelio no lo es. Por eso, yo soy el camino, es decir, la verdad. La verdad es un camino. La verdad es una manifestación. Uno va descubriendo a Jesús. Por eso el Evangelio de Juan va a traer los famosos 7 yo soy con adjetivación, con predicado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Ese yo soy es una manifestación y uno la va aceptando. En la medida que uno la acepta, según el cuarto evangelio, se va convirtiendo en un auténtico discípulo. Y cuando uno al final del recorrido, al pie de la cruz, se encuentra con ese Señor que le dice, he ahí a tu madre, uno toma a esa madre y la lleva a su casa.
la lleva a su casa. Es decir, acepta por la fe esta enseñanza. Esto para mí sería un poco la idea de Jesús como camino, Jesús como verdad, Jesús como vida. Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y Él vino para dar vida y vida en abundancia, vida en plenitud. Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Si supieras quién te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pidamos entonces esta gracia a Jesús, que nos permita entender la revelación profunda del evangelista Juan. Esa revelación que intenta transmitir salvación. Leamos, para terminar esta pequeña exposición, el final del capítulo 20 y el final del capítulo 21. Capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Si uno lee todas estas cosas y no cree en Jesús como enviado, no tiene vida por medio de él. Y el final del versículo 20, del capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Un poco exagerado, ¿no? Pero las que quedaron acá escritas son para que nosotros tengamos vida. Creamos entonces en el testimonio de Juan y convirtámonos también nosotros en un camino de verdad que conduce a la vida, que lleva a esa casa del Padre. Y seamos como Jesús, fuente de consuelo. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. Qué triste es ver que en los medios de comunicación hay tantos predicadores y predicadoras que intentan transmitir la buena nueva de Jesús a través del miedo. Me parece que no es el método correcto. Me parece que no es convertirse en un camino a ejemplo de el camino, que sabiendo que su tiempo había concluido, nos amó hasta el extremo y nos transmitió palabras de consuelo y de aliento. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia de andar por Él, que es nuestro único camino. Dice San Agustín, prefiero un rengo por el camino que un atleta fuera de él. Es preferible que con nuestras caídas, con nuestras fragilidades, con nuestras lentitudes, sigamos por el camino y no que vayamos corriendo a toda prisa, pero fuera del único camino que conduce al Padre. Que el Señor nos conceda esta gracia por intermedio de su Madre, que ya ahora es también nuestra Madre, porque la hemos recibido y llevado a nuestra casa. Así como Katy se llevó a ese gato que pasea por atrás de ella todo el tiempo.